Dios bendiga siempre su palabra. Los bendiga a todos ustedes y me bendiga a mí, porque para mí es un privilegio poder compartir la santa y hermosa palabra de Dios. Hoy tocaremos un tema trascendental y crucial en la vida del ser humano, como es la batalla de Armagedón. Apocalipsis capítulo 16, versículo 16 dice: y los reunió en un lugar que en hebreo se llama Armagedón. En base a este texto, muchos pastores y líderes religiosos enseñan erróneamente que cuando Cristo venga, Él peleará, ojo a esto, Él peleará con el anticristo y lo vencerá. Entonces establecerá su reino en Jerusalén para reinar y establecer su reino por 1000 años. Eso es lo que enseñan ellos. Los que enseñan los que enseñan esto siempre hablan de las señales del fin y citan Mateo 24 del 6 al 14. Y voy a leérselos. Dice así: Mateo 24 del 6 al 14. Dice la palabra de Dios. Dice así. Mateo capítulo 6. Dice así: y habréis de oír de guerras y rumores de guerras. Cuidado, no os alarméis, porque es necesario que todo esto suceda. Pero todavía no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y en diferentes lugares habrá hambre y terremotos. Pero todo esto es solo el comienzo de dolores. Entonces os entregarán a tribulación, os matarán y seréis odiados de todas las naciones por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y caerán y se traicionarán unos a otros y unos a otros se odiarán. Y se levantarán muchos falsos profetas y muchos engañadores, y debido al aumento de la iniquidad, el amor de muchos se enfriará, pero el que persevere hasta el fin será salvo. Y este evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio de todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Siempre citan estos pasajes esta gente para meterle miedo a los creyentes y a la gente para que se conviertan supuestamente al evangelio. Pero no citan los pasajes siguientes que dicen, vea, Mateo 24 del 15 en adelante. Jesús, Mateo 24 del 6 al 14, está hablando de las señales de la destrucción del templo de Jerusalén. Y vea lo que dice el 15. Por tanto, cuando veáis la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, cuando en el lugar santo, el que lea, que entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no baje a sacar nada de su casa. Y el que esté en el campo no vuelva atrás a tomar la capa. Pero hay de las que estén encinta y de las que estén criando en aquellos días. Orad para que vuestra huida no suceda ni en invierno ni en días de reposo. Ojo, Jesús les está hablando este acontecimiento importante a los apóstoles y les está diciendo, cuando ustedes vean eso, esto es lo que deben hacer. Cuando vean la abominación desoladora en el lugar santo. Yo pregunto, ¿existe hoy en día el templo? No, mis estimados amigos. ¿Por qué dice que pidan para que su huida no sea en invierno? Porque cuando llegaba el invierno, Jerusalén se ponía que no se podía transitar.
Porque dice que ojalá que su huida no sea en día de reposo. Porque primero, porque en ese contexto el día de reposo, que era parte de la ley, todavía lo guardaba la nación judía. Y el día de reposo cerraban las puertas de la ciudad. Entonces el que quedaba atrapado en la ciudad, obviamente, iba a morir. Ahora, ¿cómo probar que el contexto de estos pasajes se refiere a Jerusalén? Vea lo que dice Mateo 24:2. Véalo aquí. La Biblia es clara, la Biblia no se equivoca. Dice, mas respondió él, o sea Jesús, y les dijo, ¿veis todo esto? En verdad os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Les está mostrando, desde las afueras, les está mostrando a Jerusalén. Y les dice a los apóstoles, miren, todo esto va a ser destruido. Mateo 24, versículo 2. Ahora, las verdades básicas del reino de Dios, voy a leer unos pasajes. Y por favor busquen su Biblia, mi estimado amigo. Recuerden, a mí no me interesa su plata, a mí no me interesa que usted me siga a mí. Me interesa que usted tenga el conocimiento de la palabra de Dios. Eso es lo que yo busco únicamente. Vamos a leer estos pasajes, las verdades sobre el reino del Mesías. Primer pasaje, Mateo capítulo 3, versículo 2. Juan dijo, el reino de los cielos se ha acercado. En la época de Juan ya estaba cerca. Ojo a esto. Lucas 23:51. José de Arimatea esperaba el reino de Dios. Qué interesante. Marcos 9:1. Presten mucha atención. Ojalá subraye este pasaje de la Biblia con un lapicero para que nunca lo olvide. Y vea lo que dice el pasaje. Marcos 9:1. Jesús dijo, de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que, vea estas palabras, que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder. Qué palabra más linda. En Hechos capítulo 1, versículo 8, Jesús dijo a los apóstoles, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo vino sobre los apóstoles el día de Pentecostés. Jesús les estaba hablando y en Hechos capítulo 2, versículo 1 al 4, nos damos cuenta que el reino vino cuando vino el Espíritu Santo. Qué bendición más grande para estos hombres y para nosotros. Ahora, vea lo que dice Hechos 8:12. Pero cuando creyeron a Felipe que anunciaba, escuche, el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Felipe ya estaba predicando el reino. Eso implica que ya existía. ¿Se están dando cuenta la falsedad de estos engañadores, de estos hombres falsos profetas, de estos apóstoles modernos de hoy en día? Primera de Corintios Colosenses capítulo 1, versículo 13, observe lo que dice. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y, ojo, trasladado al reino de su amado Hijo. Pablo ya estaba en el reino. Primera de Corintios 15, 24 al 26, dice, luego el fin, cuando entregue, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio y toda autoridad y potestad, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Según este texto, ojo, el Mesías está reinando ahora y reinará hasta el fin, hasta que haya suprimido todo dominio, incluyendo la muerte. Y entonces, en lugar de establecer su reino, cuando Cristo
venza a la muerte, que ya es el final de los tiempos, en vez de establecer un reino literal en la tierra, como dicen los premilenialistas, dice que entregará el reino a su Padre. Eso es lo que la Biblia afirma con palabras sencillas y claras acerca del reino de Dios. Por lo tanto, los que enseñan que cuando el Mesías venga, Él establecerá un reino literal en Jerusalén para reinar por 1000 años, aquí en la tierra son falsos maestros y darán cuenta a Dios de estas falsas doctrinas y de cómo están engañando a la gente. Es triste lo que voy a decir, pero muchos grupos evangélicos, muchos testigos de Jehová, hay gente muy honesta y sincera en medio de ellos, pero hay gente que está siendo engañada por estos falsos apóstoles, por estos falsos profetas, y con esta falsa enseñanza del Armagedón se están llevando a la gente al infierno, a creer cosas que la Biblia no enseña. Voy a citar varios errores que hay en cuanto a la teoría de la famosa batalla o en cuanto a la batalla de Armagedón. Primer punto. Este punto es muy importante porque enseñan que cuando Cristo vino la primera vez, pensaba establecer su reino. Dicen los que arguyen que habrá una batalla de Armagedón. Dice que cuando Cristo vino la primera vez, Él pensó en establecer su reino, pero que como los judíos lo rechazaron, entonces que no estableció el reino, sino que estableció la iglesia. Esa fue la salida que tuvieron. Esto es una enseñanza, mis estimados amigos, esto es una enseñanza falsa. Porque esta doctrina absurda niega lo que Pablo dice en Efesios capítulo 3, versículo 10 y 11. Y observe lo que dice la palabra. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. La iglesia, Dios la tenía planeada en su mente, digámoslo así, desde la eternidad. No es el cuentico que le quieren meter a la gente, que como los judíos rechazaron al Mesías, entonces estableció su iglesia y más adelante va a establecer su reino. Eso es una doctrina falsa, diabólica y errónea, que esto quede claro. Ahora, un segundo punto erróneo en cuanto a esto, otro punto erróneo es, dice que habrán dos venidas. Y ojo a este punto. La primera venida dice que el Mesías vendrá por los santos y los arrebatará. La mayoría de gente habla de un rapto, que los arrebatará y se los llevará. Y que en la segunda venida él vendrá con esos santos porque habrá una tribulación de 7 años. Ojo, esto es una enseñanza equivocada y errónea. Cuando la primera vendrá por los santos, los cuales serán arrebatados, dicen esta gente, para estar con Cristo durante 7 años de tribulación, en la primera venida. Cuando Cristo venga, la primera vez, supuestamente ellos van a estar 7 años y va a haber la gran tribulación. Entonces, que después de los 7 años de tribulación, Cristo vendrá con los santos para pelear la batalla de Armagedón. Espero que me entiendan esto. O sea, el punto es que esta gente dice que cuando Cristo vuelva van a ser dos venidas. La primera vez vendrá y arrebatará va a haber un rapto de los santos. Y que después vendrá y Jesús estará por 7 años de tribulación con estos santos. Y y ahí es donde va a estar la batalla de Armagedón. Qué triste y qué fantasioso, pero son fábulas
La Biblia no lo enseña así. Un tercer punto, que durante la gran tribulación se levantará el anticristo, supuestamente un poderoso líder mundial que peleará con el Mesías en la batalla de Armagedón. Ese es el punto central de esta falsa doctrina, cuando el apóstol Pablo no solamente habla de anticristo, sino de anticristos. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 3, vea lo que dice. Todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios, y este es el espíritu del anticristo. Primera de Juan, capítulo 2, 18 dice, ¿han surgido muchos anticristos? Claro que sí, y de veras que sí. Han surgido muchos anticristos, y en la actualidad hay muchos anticristos. Los más conocidos son los famosos testigos en contra de Jehová. Yo los llamo en contra de Jehová porque son falsos. Yo sé que hay gente honesta y sincera entre esos grupos, pero están honesta y sinceramente equivocados, y si no se arrepienten y cambian esa falsa doctrina, se van a ir a la condenación eterna. Estos hombres son unos anticristos. Los testigos en contra de Jehová son anticristos, son unos blasfemos, porque blasfeman en contra de nuestro Señor Jesucristo, y en su falsa Biblia, que se llama Nuevo Mundo, es una Biblia pervertida, falsa. En Colosenses capítulo 1, 16 hablan y dicen que Jesucristo es una cosa creada. Es una gran blasfemia, y este es un gran anticristo. Otro punto importante, en cuanto a la gran tribulación, Mateo 24, 21 dice, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá jamás. Pero, ¿a qué se refiere? ¿A los 7 años que supuestamente precederán a la batalla de Armagedón? Claro que no. Los que enseñan esto tuercen las escrituras, como dice el apóstol Pedro en 2 de Pedro 3:16, que hay cosas difíciles de entender, que los indoctos tuercen para su propia perdición y para enseñar fábulas. 2 Timoteo capítulo 4, versículo 4. Otro punto. Un niño de primaria, simplemente leyendo Mateo 24 del 16 al 20 y los versículos que preceden al versículo 21 y el texto paralelo de Lucas 21:20, que dice, Lucas 21:20, vea lo que dice, cuando viereis a Jerusalén rodeada del ejército. Un niño de primaria puede entender que el Mesías habla de la destrucción de Jerusalén. Solo es cuestión de dejar nuestro prejuicio, nuestra mente prejuiciosa y malvada, y nuestra mente que está prejuiciada. Los evangélicos, los grupos evangélicos con tanto fanatismo y tanta falsa emoción, con eso de que hermanos, que Dios me reveló, que es que yo siento de Dios, que es que Dios me está diciendo, con ese emocionalismo están llevando a mucha gente a la condenación eterna. Me duele decirlo, pero es la realidad. No soy enemigo de nadie, no estoy en contra de ningún hombre sobre la tierra, pero mi obligación es enseñar lo que la Biblia dice. Así le caiga muy mal a la gente, porque no pretendo agradarle a nadie, pretendo únicamente ser un siervo de Jesucristo. Otro punto, en cuanto al supuesto rapto secreto, vea cómo la gente contradice la Biblia. Estos grupos evangélicos y testigos de Jehová dicen que va a haber un rapto secreto. Y en Facebook han montado videos y han hecho películas sobre el rapto, y la gente está confundida, y la gente está engañada, y la gente está psicoseada. Dice que va a haber un rapto secreto. Pero vea lo que dice la Biblia. Eso es lo que me da risa, que la gente habla tanto de la Biblia, pero estos grupos religiosos no creen en la Biblia. Vea lo que dice. Primera de Tesalonicenses 4, 16 al 17. Pero 16, porque el Señor mismo con voz de mando,
con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en el Mesías resucitarán. Primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado. Oye, qué interesante. Eso es lo que dice la Biblia. Seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Aquí está el verdadero arrebatamiento, que será cuando el Mesías venga otra vez y los vivos seremos arrebatados juntamente con los santos para estar con el Mesías, y no por 7 años, sino para siempre. Yo pregunto, ¿cree usted esta palabra? ¿A quién le va a creer usted? ¿A los videos y películas que hacen que del rapto, que están haciendo el culto y que la gente desaparece? ¿Esa fantasía y esa doctrina diabólica? A lo que dice 1 Tesalonicenses capítulo 4, 16 al 17. ¿A quién le va a creer? Otro punto. En cuanto al reino de 1000 años, los falsos maestros tuercen Apocalipsis capítulo 20, versículo 4. Dice, y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad a juzgar, y las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con el Mesías 1000 años. Ojo, este texto no dice nada acerca ni de la segunda venida. Ojo, este pasaje no está hablando, no dice nada acerca ni de la segunda venida del Mesías, ni habla de la resurrección física de nadie, ni habla de un reino milenario, ni de un reino literal en Jerusalén, ni de tronos terrenales, ni habla de Jerusalén, ni habla ni de usted ni de mí. El texto habla de las almas de los decapitados. Vea qué diferencia lo que la Biblia dice a lo que la gente le pone al pasaje. La gente dice, es que la Biblia dice que Cristo vendrá a reinar 1000 años sobre la tierra desde Jerusalén, y citan este pasaje. Aún dice, ¿dónde dice el pasaje que Cristo reinará 1000 años sobre la tierra? ¿Dónde dice el pasaje que Cristo reinará desde Jerusalén? No, señores. Apocalipsis capítulo 20, versículo 4, es la respuesta al clamor de los mismos santos en Apocalipsis 6:9. Vea lo que dice. Y dice que estaban, Apocalipsis 6:9, dice que estaban bajo el altar clamando. ¿Hasta cuándo no juzgas y vengas nuestra sangre? Apocalipsis capítulo 20, versículo 4, da la respuesta. Ahora las almas ya no están debajo del altar, sino sobre los tronos. ¿Me entiende? Apocalipsis 24 es la respuesta a la oración de los santos en Apocalipsis 6:9. Ahora, la raíz de la famosa teoría de Armagedón. Esta teoría es del judaísmo. En el primer siglo, uno de los problemas principales era el deseo de los judaizantes de mezclar el judaísmo con el evangelio. Es un problema tratado en Hechos capítulo 15. Es el tema principal también en Gálatas. Los hebreos también es epístola dedicada al problema de la apostasía de los hermanos que no podrían ver la superioridad del Mesías y el evangelio sobre el sistema mosaico. Los milenialistas quieren un reino terrenal, físico, como el de David, para conquistar al mundo con las armas metálicas y exaltar a los judíos como los líderes mundiales, reedificando su templo con los servicios que ya dejaron de ser por la ley mosaica. Eso es lo que quieren todos los premilenialistas. Son los judíos mesiánicos, son los evangélicos, son los testigos los que quieren hacer un reino terrenal en la tierra. Pero qué lástima que la palabra de Dios no, mi amigo, no les apoya esa falsa doctrina, esa doctrina diabólica y engañadora. El verdadero significado de Armagedón,
Vamos a leer unos pasajes. ¿Qué significa Armagedón? Significa monte o montaña de Megiddo. Jueces capítulo 5, versículo 19. Es el sitio de la batalla en que Débora y Barak vencieron a Sísara. Primera de Samuel capítulo 31 del 1 al 3. Aquí cayeron Saúl y Jonatán en la batalla con los filisteos. Segunda de Reyes capítulo 23 versículo 29. Aquí el faraón Necao mató a Josías. Era pues un famoso campo de batalla. Por eso el Espíritu Santo escogió como figura del conflicto, como la figura del conflicto supremo entre el Mesías y Satanás. Este conflicto tenía que ver con Roma como la gente de Satanás. Ese es el significado correcto de Armagedón. A fines del primer siglo, durante el tiempo de Juan, los cristianos sufrieron mucha persecución porque rehusaron rendir culto al emperador. Las consecuencias eran terribles, fueron destrozados, azotados, encarcelados, les robaron sus propiedades, había falta de empleo para ellos, no podían vender ni comprar. Ahora, en todo esto, ¿dónde está el Señor?, decían ellos. Apocalipsis fue escrito para decirles en un lenguaje figurado que en realidad la lucha era entre Dios y Satanás, que Satanás usaba a Roma como herramienta, pero que la victoria pertenecía al Señor. Y grabes en este pasaje, que es muy importante, Apocalipsis 17:14. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es el Señor de señores y el Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos fieles. Elegidos y fieles. Ese es el significado correcto de Armagedón. Y grábese, Apocalipsis 17:14. Repito, pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es el Señor de señor, el Rey de reyes, y los que están con Él son llamados, elegidos y fieles. La batalla de Armagedón era esa. Yo pregunto, ¿de qué le hubiera servido a los cristianos en el primer siglo saber que 2000 años después iba a existir un anticristo supuestamente como Hitler o como el Papa, como llaman otros? ¿De qué les servía eso? No, señores, los cristianos cuando Roma los estaba persiguiendo, necesitaban una respuesta pronta, rápida, algo que les diera esperanza, porque estaban perdiendo la esperanza. Y qué esperanza más grande saber que el Cordero los vencerá, porque es el Señor de señores y el Rey de reyes. Ahora, la batalla de Armagedón no era pues una